Buenas tardes, gusto de saludarlos. En primer lugar, agradecer la invitación del equipo de Álvaro. Nos interesa mucho compartir lo que nosotros hemos hecho hasta la fecha, pero además nos interesa mucho más escuchar experiencias distintas. Socio, pasa aquí. Ponla en modo tiro. Ya está. Hasta ya. Ah, ya, pasa. Ahí está. Aquí quiero verla. ¿Cuál quiere ver? Ahí está. Este es el título. Ah, ya. Pasa la siguiente. Es que en grande no lo podéis poner ahí. ¿No? Sí, es que acá no. Ah, ya. Bueno, vamos a ver la evolución de las viviendas, sobre todo las viviendas económicas, en un periodo de aproximadamente casi 30 años, para ver, digamos, cuál es la medición, cuáles han sido las variaciones más importantes en los estándares de las viviendas. Bueno, para eso nosotros analizamos todos los permisos de edificación que se han efectuado en Santiago desde el año 94 hasta la fecha, hasta el 2021. Y hemos visto todas sus características y una de las más importantes es ver, digamos, en todos los arquitectos cuando obtienen los permisos, las obras son clasificadas en 5 categorías, de las cuales la categoría 5 era la típica vivienda básica Serviu, una vivienda absolutamente básica que normalmente era una obra gruesa habitable. La categoría 4 era una vivienda subsidiable del tipo económica. Después ya las categorías 1, 2 y 3 era por los atributos positivos que tienen estas viviendas, en donde se hace una encuesta. Entonces, en función de sus atributos positivos, se clasifican en la categoría 1, 2 o 3. Bueno, aquí lo que además hemos hecho una clasificación, en el sentido de que todas las viviendas en categoría 5 o 4, nosotros las consideramos de tipo económico. Las de categoría 1 y 2 como no económicas. Y en la categoría 3, de hasta 60 metros cuadrados las consideramos de tipo económico y las de sobre 60 metros cuadrados construidos no económicas. Ahora, esta clasificación es súper importante, es porque en una de las categorías participa muy fuertemente el Estado y el sistema subsidiario, y en la otra categoría es básicamente desarrollo inmobiliario privado. Bueno, lo primero que vamos a comparar, digamos, dentro de las categorías de viviendas económicas. La categoría 5, si uno toma las viviendas que se construían durante el periodo, son los 4 años, entre el año 94 y 97, en la región metropolitana 10.048, o sea, más de 10.000 viviendas anuales que se construían eran de categoría 5. Ahora si tomamos los últimos 4 años, entre el año 2018 y 2021, esa cifra prácticamente es nada, 233 viviendas anuales que normalmente corresponden a proyectos de autoconstrucción fuera de grandes centros urbanos. Si uno se va a la categoría 4, que es donde predominan las viviendas de tipo de subsidio, bueno, si en el año 94, en los años 94-97 se hacían 16.568 viviendas, ahora bajó casi a la mitad, poco más de 9.000 viviendas. Y dentro de la categoría 3, nosotros tendríamos que hace 25 años en promedio se construían alrededor de 9.600, ahora alrededor de 10.000. Si uno pasa a la siguiente para hacer una comparación, ¿qué pasa con las viviendas no económicas, o sea, destinadas al mercado habitacional? Resulta que en la categoría 3, de 9.000 nos fuimos a 22.000. En la categoría 2, de 10.000 nos fuimos a 20.000. Y lo más sorprendente que en la categoría 1, que es la vivienda que uno podría decir de lujo, efectivamente bajó a menos de la mitad. Eso en parte, digamos, porque normalmente la vivienda más era proyecto exclusivo. Hoy día predomina ampliamente en los grandes centros urbanos los proyectos de tipo inmobiliario, ya sea con subsidio estatal o no estatal. Si uno se va a la playa o una parte así, puede que encuentre, digamos, que hay un avance en la categoría 1. Lo más relevante aquí es ver, digamos, la composición, cómo ha sido la evolución desde los 4 años. Esto está separado en periodos de 4 años, el periodo 94-97, en donde, de acuerdo a esta clasificación, anualmente se hacían 36.277 viviendas económicas. Las no económicas eran 21.000. Ahí uno ve cómo en estos prácticamente poco menos de 30 años, hoy en día
las viviendas económicas son 19.000 y las no económicas 43.000. O sea, si hace 25 años 2 de cada 3 viviendas en la región metropolitana eran de tipo económico, hoy día es 1 de cada 3. Claro, lo que demuestra que aquí, ¿no es cierto?, la evolución va claramente contra las viviendas con subsidio del Estado, vienen bajando ya en forma sostenida y claramente no hay reacción porque uno no ve en ningún minuto cómo esto se logra subir. Y esto cruza distintos gobiernos que han pasado en este periodo de 30 años. Si uno ve, por ejemplo, la parte, así como decíamos que en el 94, estas son las viviendas económicas, se hacían 36.000, la superficie promedio era 46,9 metros cuadrados. Hoy en día, la superficie aumentó casi en 12 metros cuadrados. Efectivamente son 50. El problema es, digamos, que se construye exactamente la mitad, casi la mitad. O sea, estamos construyendo menos viviendas con subsidio y estamos construyendo las viviendas más grandes con subsidio. La pregunta es si esto va acorde a los datos del déficit y del mercado. Bueno, aquí el punto es que es claro, digamos, los estándares han subido, pero extraordinariamente. Después vamos a ver otros indicadores. Sin embargo, esto tiene un costo, digamos. O sea, la producción habitacional se ha reducido significativamente. Y ojo, que hay que considerar que estos son los resultados de los últimos 4 censos, que el número de personas por hogar ha bajado significativamente. O sea, de 4,4 que teníamos en el censo 82, hoy día vamos en el censo 2017 es 3,1. Y datos recientes ya estamos bajo 3, promedio aproximadamente hoy día es de alrededor de 2,9. Incluso un estudio que hizo el Ministerio de la Vivienda el año pasado, que lo hizo sobre los campamentos, el hogar promedio también era de 2,9 personas. Claro, entonces, ¿esto cómo se condice con el aumento de la superficie de las viviendas, ya, con el tamaño de las familias? Y entonces uno ve en la discusión del día a día, cuando se están generando los proyectos, y conversa con las distintas autoridades políticas, llámese alcaldes u otras autoridades, tú dices, oye, bueno, ¿por qué queremos hacer viviendas más grandes? Y al final empieza a transformarse en una competencia del que me está mirando. Es que yo aquí en esta comuna tengo que hacer las viviendas más grandes porque soy yo el alcalde, tiene que mostrar algo distinto a lo que muestran los demás, pero no tiene nada que ver con la realidad, con la demanda, con el déficit, ¿ya? Y uno lo ve en muchos ejemplos. El ejemplo, por ejemplo, de Lavín en Las Condes, efectivamente, se hicieron las viviendas sociales más grandes de Chile en cuanto a metraje, pero ¿cuánto más se va a repetir eso? No vuelven a repetirse, porque en definitiva son tan subsidiadas, se le agregan tantos subsidios externos que no están reconocidos, que en definitiva son proyectos que nunca más se vuelven a hacer. Hay una demanda sobre 2.000 y estos, las 80, creo que ahora nuevamente van a hacer un segundo proyecto, pero entregó 85 soluciones. Bueno. Aquí uno ve, por ejemplo, cuál es la evolución en cuanto a la superficie. Uno ve las viviendas económicas, esto en las categorías 5, 4 y 3 que nosotros dijimos, y hasta 60 metros cuadrados en categoría. Bueno, la superficie significativamente sigue en aumento, como yo les decía, de 46 a 58. Lo interesante es ver, digamos, qué pasa en los segmentos inmobiliarios. Bueno, si hace 25 años el promedio eran 116, 117, casi 120 metros, hoy día el promedio es 94 metros. O sea, la tendencia es exactamente al revés, digamos. O sea, la vivienda promedio del sector de mercado tiene menos de 20 metros cuadrados más. Claro, y efectivamente, o sea, se adaptan a la tendencia que hay, que se reducen los hogares. Exactamente, en el fondo lee mejor el mercado y lee la demanda o el déficit con datos más precisos, mientras que acá esa lectura parece que no existe porque hay otro tipo de componentes que influyen sobre estas decisiones. Hace 30 años el ideal era, por ejemplo, llegar a los 10 metros cuadrados por vivienda, porque efectivamente cuando se hacían estas viviendas de 30 y tantos metros, sin considerar las progresivas que teníamos de 18 metros, el llegar a 10 era una meta. Sin embargo, hoy día, si en los campamentos tenemos prácticamente 3 personas por hogar,
Bueno, y las soluciones hoy día andan en 52 y 55 metros, o sea, estamos lejos por sobre los 10, incluso sobre los 16, que se supone que es el estándar universal para que no exista ni hacinamiento ni nada por el estilo. Bueno, el punto es el siguiente, ahora viéndolo en términos de precio. Esto está tomado del sistema general unificado, uno de los sistemas subsidios más característicos, a pesar que hay viviendas básicas y viviendas del tipo PET. Esto era hace 25 años, esto está tomado en el año 98. Bueno, es para ver, digamos, cuáles eran los precios en ese momento. La vivienda más barata en el sistema general unificado, que era el tramo 1, eran viviendas de hasta 500 UF, en donde el número de soluciones en la región metropolitana era de 8.300. La inmensa mayoría eran viviendas nuevas, porque también permitía vivienda usada, pero el 93,4% eran viviendas nuevas. El precio promedio eran 490 UF. El valor metro cuadrado era 9,9 UF metro cuadrado. Ojo, que estas valían en promedio 4,90, pero había otros sistemas que atacaban a sectores más bajos. Una vivienda básica no superaba las 300 UF y una del programa especial de trabajadores PET, que tuvo gran impacto, eran de alrededor de 400 UF. O sea, estamos hablando de un precio que incluye el terreno, la utilidad inmobiliaria, etcétera, que no llegaba a 10 UF el metro cuadrado. Bueno, en los otros tramos era el tramo 2 de 500 a 1000 UF y el tramo 3 de 1000 a 1500 UF. Pero aún así, la vivienda más cara, que eran muy pocas soluciones, si ustedes se fijan siempre en cuanto a si eran 12.000 subsidios anuales o 12.000 viviendas soluciones, porque esto corresponde a vivienda. 8.000 estaban en el primer tramo y solo 900 en el tramo de 1000 a 1500. Por lo tanto, efectivamente, si uno tomaba todo este sistema que entregaba más de 12.000 soluciones anuales, el promedio era de 12,2 UF el metro cuadrado en 52 metros cuadrados construidos. Y con el mismo sistema subsidiario, o sea que el Estado pone el subsidio y los privados, las empresas privadas, constructoras inmobiliarias, son las que terminan construyendo y ofreciendo las viviendas. O sea, el sistema desde ese punto de vista no ha cambiado con el actual, porque uno podría decir, no, es que había un sistema distinto antes que hoy día. No, es el mismo sistema. Bueno, si ahora comparamos, por ejemplo, el programa que nosotros más trabajamos, tenemos más de 12.000 viviendas, que es los proyectos de integración social, que venimos trabajando desde el año más o menos 2007. Bueno, esto a los valores actuales. La vivienda vulnerable, dependiendo de casa o departamento, puede llegar a un tope de 1.300 o 1.400 UF, donde el subsidio alcanza prácticamente al 98%. Bueno, el cuento es que si uno toma el promedio, el metro cuadrado útil, ya sea casa o departamento, llega a sobre 50 metros cuadrados construidos. Bueno, y el valor UF metro cuadrado es 27,2 UF. O sea, el valor en la misma moneda, porque la UF es exactamente el triple, el valor del metro cuadrado de hace 25 años. Bueno, y resulta que en los promedios también, bueno, tenemos sectores emergentes de clase media, bueno, incluso la vivienda más cara de clase media está llegando prácticamente a 50 UF metro cuadrado, cuando nosotros veíamos hace poco que una vivienda, digamos, de ese equivalente no superaba las 20 UF metro cuadrado. O sea, en cuanto a precio, a la misma moneda, estamos hablando del triple por metro cuadrado. Y ojo, que además son más metros cuadrados. Bueno. Entonces esto refleja un cambio en los estándares de vivienda, la subida de los materiales, la subida del precio del suelo. O sea, hay tantas cosas que pueden influir en este tipo de temas, pero lamentablemente cuando uno ve este porcentaje de alza del valor del metro cuadrado y en definitiva del valor de la vivienda y lo compara después con los ingresos de la familia, uno dice, estas dos cosas no dialogan. Y efectivamente el déficit también empieza a producirse porque la gente no tiene acceso, o sea, no puede comprar una vivienda, ¿ya? No solo estamos hablando de los vulnerables, la persona que paga un crédito hipotecario, ¿no es cierto?, no tiene el acceso a pagar. Si además, más encima, hemos relajado el tema del ahorro, antiguamente al principio había todo un sistema que a la familia le permitía ahorrar y que en definitiva le ayudaba a ahorrar, había cálculos de semestres de ahorro y por lo tanto la persona sabía que para llegar a una vivienda tenía que empezar ahorrando. Bueno, hoy día eso se perdió, ya no existe. Por lo tanto, siempre la persona
que quiere comprar una vivienda parte diciendo no tengo las 100 UF, no tengo las 50 UF de ahorro. ¿Por qué? Porque no ha hecho un ahorro sistemático como el que se implementaba antiguamente. ¿Volví atrás, presidente? No, volviste para atrás. Dale. Bueno, aquí bueno, esto es un poco el porcentaje de los subsidios de cada una de estas soluciones. Así, por ejemplo, del sector vulnerable, el subsidio promedio en este tipo de vivienda es 1.336,70, estamos hablando de la región metropolitana, lo cual representa prácticamente el 98% de la vivienda. Por eso la gente habla de la vivienda regalada, porque prácticamente lo que colocan es del orden de 10 a 30 UF, o sea, en promedio alrededor de 20 UF. Y sin crédito hipotecario. Y a precio de mercado esta vivienda vale, no sé, sobre 2.000 UF, en el caso de los... Bueno, pasemos a la siguiente. Sí, pero aquí un comentario, digamos, o sea, este es el precio que tiene la vivienda hoy día, pero lo primero es decir, los metros cuadrados estamos entregando, lo que llamamos la vivienda regalada o la vivienda, es el nombre que le da la gente, no uno, las vulnerables, pero además, ¿no es cierto?, se ha relajado el tema de la focalización del subsidio y cuál es el segmento al cual se va a atacar con la vivienda vulnerable. Y nosotros lo tenemos más adelante. Bueno, en estos programas, la vivienda subsidiada, o sea, la vivienda vulnerable, que tiene prácticamente un 98% de subsidio, resulta que permite hasta el 60% de menores ingresos. O sea, una persona del sexto decil de ingreso tiene derecho y tiene calidad vulnerable. Antiguamente los programas más básicos iban al quintil más pobre. Después teníamos el sector emergente, que era para el segundo quintil, y así sucesivamente llegaba más o menos hasta el cuarto quintil. Hoy día estos programas permiten hasta 9 deciles. Y realmente el sector vulnerable es el 60%. Entonces la pregunta es, ¿puede el Estado estar subsidiando una cantidad de, imagínense, casi 1.400, 1.300, 1.400? O sea, el 90% de la vivienda. Y el 98% de la vivienda a sectores que representan el 60%, o sea, por sobre la mediana nacional. A ver, veamos el siguiente cuadro. Aquí hemos tomado, esta es la CACEN del año pasado. Entonces, la CACEN está dividido por ingresos autónomos per cápita, entonces define 10 deciles, desde el decil 1, que es el más pobre, hasta el 10º decil. Bueno, resulta que el ingreso promedio, el ingreso autónomo promedio de los hogares del sexto decil que no somos, es 1.044.632 pesos. O sea, es razonable que se pague 10 a 30 UF, digamos, como precio de una vivienda vulnerable a un hogar que gana en promedio 1.044.000 pesos. No será como mucho, bueno. Entonces el punto es que al hacer, digamos, al permitir al sector vulnerable todo el 60%, se ha generado una demanda estratosférica, gigantesca, porque a la larga el problema de fondo es que no hay la cantidad de soluciones necesarias para todo esa tremenda demanda, y sobre todo esta sobredemanda, porque hay que pensar que hasta hace 20, 25 años atrás el sector vulnerable se entendía el quintil más pobre, nunca el 3 quintiles, o sea, los 3 quintiles de más abajo efectivamente tienen categoría de vulnerable. Entonces se genera una presión enorme, digamos, y que es imposible satisfacer. Claro, y una presión enorme sobre el Estado, que tiene que invertir una cantidad enorme de recursos en tener estos subsidios que son el 90 y tantos % del valor de la vivienda. Ahora, si al Estado le sobra plata o tiene plata suficiente, uno dice, bueno, perfecto, porque tenemos para hacerlo. Pero claramente no lo tiene. Y por lo tanto, el que termina perjudicado es aquel que sigue en la cola y que va a seguir por 5, 10, 15, 20 años esperando en la cola, porque efectivamente la plata de los subsidios no alcanza para todo. Además, el exigir el estándar y el estándar, fíjese que la vivienda que nosotros veíamos el sector vulnerable llega a 1.400 UF. Sin embargo, si uno se va a los precios de mercado, es sobre el doble, porque le han ido agregando además estacionamiento, muchas veces estacionamiento subterráneo. Entonces, ¿qué pasa, digamos? Efectivamente, 1.400 o 1.300 y tantas UF las pone el Estado. Sin embargo, en estos proyectos
hay otras 1000 UF que hay una suerte de subsidios cruzados, que al comienzo no eran tan altos, pero en este momento, incluso en sectores centrales, Santiago sobrepasa las 1000 UF. El problema es que justamente estos proyectos ya dejan de ser rentables, entonces después vamos a ver cómo vienen cayendo en forma sistemática. O sea, estos proyectos de integración social que tuvieron un gran éxito, digamos, hace 10 años, hoy día van en franca decadencia. Y en cierta medida, sobre todo los grandes centros urbanos, es porque efectivamente se gana, nos ha tocado varias veces, que se gana un proyecto, se ganan los subsidios, se gana el proyecto, pero después uno trata no dan los costos. No dan los costos, ¿te fijas? Bueno, esto es un poco más de lo mismo, digamos, cómo han variado si nosotros consideramos que las viviendas económicas son de categoría 3 hasta 60 metros cuadrados, un poco decir cuánto cuesta hoy día una vivienda de 60 metros cuadrados construido en la región metropolitana, y vamos a ver que el precio promedio sobrepasa las 3.000 UF y el valor metro cuadrado de 55. Bueno, y si ese mismo ejemplo nosotros lo tomamos en el año 97, bueno, era 1.200, en promedio 1.200 UF, o sea, un valor de poco más de 20 UF el metro cuadrado. O sea, efectivamente, la variación, y que está en cierta medida por los mayores estándares, mayor costo del suelo, pero efectivamente no guarda relación alguna. Y estamos hablando de la misma moneda, estamos midiéndolo en UF. Bueno, y este es el impacto que hay sobre la caja fiscal, digamos, en el sentido de que si uno toma en el periodo 1990-93, para sectores vulnerables, estos son los subsidios pagados por vivienda. Aquí no están las ampliaciones, ni reparaciones, ni otros proyectos. Estos son proyectos de vivienda nueva, o usada, digamos, pero vivienda. Bueno, resulta que en sectores vulnerables uno veía que anualmente eran casi 12.000 viviendas. El promedio de subsidio por vivienda que entregaba el Estado es 148,4 UF. Para sectores medio y emergentes había 20.000 soluciones anuales. Estas son soluciones reales, o sea, subsidios que se pagaron, a un promedio de 114 UF. O sea, si uno toma el total de soluciones que entregaba el Estado por vivienda, en el periodo 90-93 fueron 32.231, a un promedio de 127 UF por subsidio, o sea, por vivienda. Si uno lo ve ahora en el periodo de 4 años, del 2018 al 2021, vulnerables de 11.000, casi 12.000, bajamos 5.600. En sectores medios de 20.000 bajamos 7.200. El gran total de 32.000 bajamos 12.000, 20.000 subsidios menos. La gran diferencia es que se paga 600 veces, o sea, más de 4 hasta 5 veces el valor del subsidio que se pagaba antes. O sea, ese estándar, este aumento en subsidio, todo eso, tiene un costo en cuanto al número de soluciones que se entregan. O sea, no es gratis, digamos, porque es imposible, digamos, multiplicar por 5 el erario. Claro, y ahí es lo que mencionamos de lo que decía el título, cantidad versus calidad. En realidad el título debería ser calidad versus estándar, porque en realidad la calidad no deberíamos transarla, o sea, la calidad tiene que ser una sola y tiene que ser buena, no puede haber una vivienda que no cumpla con los requisitos mínimos básicos de habitabilidad. Pero sí, ¿no es cierto?, los estándares hay que cuidarlos y darse cuenta qué está pasando con el público o el objetivo que es la demanda o el déficit habitacional. Cuando nos pasamos de rosca, lo que termina pasando es que somos menos soluciones y se nos agranda el déficit, como lo tenemos hoy día. Si además después sumamos otros factores externos, como es el caso de la migración, que lo vamos a ver a continuación, vemos que el tema se empieza a transformar un poquito ya bastante peligroso y bastante complicado. Bueno, este es un poco lo que decía en el sistema del DC-19, que era el gran programa. Si uno toma en los años 2016, 17, 18 y 19, estas fueron las soluciones por región. El gran total, 37.000, 32.000, 24.000, 37.000. El promedio era casi 33.000 soluciones. Ahora el llamado que se hizo que se entregó hace 2 semanas atrás, se entregaron 17.336. Y con el agregado, que estas son las que se asignan, pero de acuerdo a datos que nosotros hemos visto,
que no todo lo que se asigna se termina construyendo. Efectivamente, en el llamado al año 2020, en la región metropolitana, menos del 50% de los subsidios otorgados realmente se llevaron los proyectos. Bueno, en cuanto al déficit, si uno toma el censo del año 2017 en la región metropolitana donde nos estamos concentrando, el déficit era de 154.000, creo, una cosa así. Sí, 154.000. Bueno, a ver, pásate a la siguiente. Este es un dato oficial, este es el dato del gobierno actual, porque efectivamente la Cámara de la Construcción da otras cifras, pero significativamente más altas. Bueno, uno ve que el déficit venía con una tendencia negativa de más de 560.000 a bajo 400.000. Bueno, ahora las proyecciones más conservadoras, diría que es la del gobierno, es que estamos hablando hoy día de 650.000. O sea, hay prácticamente en los últimos 5 o 6 años, prácticamente el déficit se habría casi duplicado. Ojo, que la Cámara Chilena de Construcción ya habla de sobre el 1.000.000. Bueno, una parte de la razón está esto que nosotros veíamos en la oferta, que efectivamente la oferta habitacional de vivienda económica, que es la que normalmente va a paliar los déficits, ha venido decreciendo. Pero además hay un problema grande de demanda. Y aquí vemos, este es un estudio una proyección que entregó el INE, un estudio el año pasado que corresponde, pero lo efectuó sobre todo en el año 2019. Y aquí uno ve lo siguiente. Voy a dar un dato. Entre los censos 2002 y 2017, el número anual, el crecimiento anual de la población era de 70.108 personas y el número de hogares 38.775. O sea, entre los censos 2002 y 2017, en 15 años, el aumento de las personas en la región metropolitana era 70.000 personas. Si uno ve esta proyección que hace este estudio, que es el INE, resulta que de prácticamente 70.000 nos fuimos a sobre 210.000 personas, 212.000 en el año 2019. Si uno toma los años 2018-2020, resulta que la población creció en más de 600.000 personas, o sea, un promedio de 210.000 personas anuales, cuando el promedio era 70. O sea, el crecimiento anual fue de 140.000 personas. Si eso lo multiplico por 3, 420.000, es llenar 10 estadios nacionales. O sea, la sobrepoblación que tuvimos durante solo 3 años fue de 410.000 personas. En cuanto a hogares, habría sido casi 200.000, cuando el déficit, de acuerdo al censo, era 150.000. O sea, en 3 años, la sobrepoblación, lo adicional a lo que nosotros veníamos, habría significado que más que duplicar el déficit. O sea, en solo 3 años generamos 200.000 hogares adicionales cuando el déficit era 150.000. O sea, el impacto que tuvimos en estos 3 años, incluso era un poco más, o sea, yo estoy tomando solo ya en la parte central, porque efectivamente de 70.000 fuimos creciendo, pero efectivamente solo en esos 3 años se generó aquí en la región. Ojo, que esto en otra región incluso es más fuerte. Aquí estamos tomando exclusivamente la región metropolitana. O sea, Antofagasta, por ejemplo. Entonces, evidentemente que hay una demanda, una sobredemanda, pero gigantesca, y con la tendencia a nosotros a la baja. Bueno, y un poco para ver, digamos, lo que está ocurriendo hoy en día, para que hagamos. Esto está tomado, esta es la suma total de vivienda. Aquí no hemos separado por vivienda económica y no económica, porque efectivamente todavía no están las bases de datos para analizar bien en detalle todo lo que se han sacado los permisos de edificación. Pero por lo menos tenemos los totales. Entonces, a nivel nacional, en diciembre del año 2021, si uno tomaba la construcción total de vivienda en 12 meses, o sea, la construcción anual, eran 146.370 viviendas. Ha venido a la baja y hoy día estamos un poco más de 100.000. Si uno toma la región metropolitana, resulta que teníamos 71.262. Hoy en día estamos en 38.000 y todavía vamos a la baja. Si uno toma exclusivamente el último mes, de 72.000 bajamos a 38.000.
Y por lo que ven ustedes en la curva de la región metropolitana, no parece tocar todavía. O sea, si esto se mantiene 2 meses más, estaríamos batiendo el récord. O sea, la peor producción habitacional en los últimos 40 años. Y con todas las tendencias anteriores, es decir, estamos prácticamente en una cuestión de tormenta perfecta. O sea, y no se ve. Afortunadamente en regiones, en el resto de las regiones, afortunadamente, si bien es cierto, ha ido a la baja, pero al menos en este año de 64.000 que llevábamos a diciembre de 2022, ahora hay 65.000. O sea, lo más fuerte está justamente acá, en la región metropolitana. Bueno, y un poco, esto para resumir, aquí hemos tomado, no sé si ustedes han tenido acceso a la base de datos que publica diariamente el portal inmobiliario, en donde da datos de vivienda usada, vivienda nueva y arriendo. Un poco los valores del arriendo, de los alquileres de vivienda, dan un poco los precios actuales nos indican un poco el grado de escasez. Entonces, para que uno vea aquí, nosotros hemos tomado exclusivamente las viviendas económicas, en donde excluimos obviamente el sector oriente, las 6 comunas del sector oriente, porque si bien es cierto puede haber una vivienda de 60 metros cuadrados en el sector oriente, pero claramente no es una vivienda económica. Bueno, y aquí la tenemos por distintos sectores, así como en el sector centro, una casa promedio vale 454.000 pesos, el departamento 462, bueno, y así. Si uno toma en la región metropolitana, el promedio de una casa en arriendo económica es de 511.000 pesos. En los departamentos 468.000. Sin embargo, ahí habría que agregarle el gasto común. Bueno, cuento corto. Si uno considera que lo razonable es que la persona no dedique a la vivienda más del 25%, resulta que una vivienda económica, que era donde teníamos el top, se requeriría hasta 2 millones de pesos mensuales. Entonces la pregunta es la siguiente: una de cada 3 viviendas que se construye es económica. Sin embargo, para arrendar una vivienda económica es de 2 millones hacia abajo. Y resulta que, como veíamos en esta, 2 millones, más de 2 millones gana el 10% de los hogares chilenos. O sea, claramente aquí hay un desnivel absoluto, digamos, entre la oferta que hay con la producción habitacional y lo que realmente puede pagar la gente. Claro, y ese efecto o ese totalmente desapego entre la oferta y la demanda, además uno no lo ve reflejado en las políticas de vivienda, porque el tema es que, oye, esto está reflejado en los nuevos programas, vamos a cambiar la superficie, o sea, vamos a hacer algo distinto, como decía alguien aquí, ¿no es cierto?, a lo que se ha estado haciendo en este... Y la verdad, las cosas que no está pasando. Y entonces, en definitiva, uno ve que esto se profundiza y no hay soluciones, y por lo tanto, diría yo, es re difícil llegar a tener cifras comparables, siquiera lo que hicimos alguna vez hace 20 años atrás en materia de vivienda económica. Uno no está diciendo hacer cosas extraordinarias, estamos diciendo, mire, hacer lo mismo que hicimos antes. Ojo, con menos recursos de los que hay hoy día. Porque hoy día el ministerio, uno ve, ¿no es cierto?, en general, tiene una sobrepoblación de profesionales y al final uno dice, oye, ¿y esto se traduce en más vivienda? No se ha traducido en más vivienda. Por lo tanto, esto es una crítica directa al Ministerio de Vivienda, pero ojo, más allá del Ministerio de Vivienda, al Estado de Chile, porque en definitiva esto ha cruzado distintos gobiernos de distintos signos políticos. Porque alguien aquí puede sacar conclusiones erradas y decir, pues aquí este gobierno lo está haciendo re mal. No, si el anterior también. Y el anterior, o sea, llevamos 20 años haciéndolo mal y en definitiva no hay nadie que mire estas cifras, porque la pregunta del millón, ¿vista estas cifras, dónde está el reflejo de la política habitacional que necesitamos hoy día para salir de esto? No lo hay. O sea, el estándar ha aumentado sideralmente, digamos, pero efectivamente, ¿hasta dónde es razonable? Y sobre todo que va acompañado una desfocalización. O sea, en ese sentido, nosotros creemos que esto se tiene que rediseñar. O sea, decir, mire, ¿hasta cuánto es razonable? Y un poco para dar solución, porque efectivamente vemos que la tendencia cada vez se agudiza más. O sea, ¿hasta dónde subsidiar y lo que realmente puede el Estado pagar? Claro, en el caso de la vivienda, por ejemplo, la vivienda de integración social, las viviendas vulnerables, el estándar mínimo son 52 metros cuadrados. De los departamentos. De los departamentos, exactamente. Los departamentos 52 metros cuadrados. 2 dormitorios, un baño, living, comedor, cocina.
pero además, ¿no es cierto?, hay que regalar los estacionamientos. O sea, el estacionamiento que se vende al resto de las unidades hay que regalarlo a los vulnerables. Hay que además, ¿no es cierto?, regalar un local comercial para que baje los gastos comunes. ¿Qué termina pasando al final? Termina pasando que al final se ponen a la cola, es como el cuento del chocolate, ¿no es cierto? Cuando se reparte chocolate en la plaza, hasta los que no comen chocolate se ponen a la cola. Evidentemente, empiezan a aparecer los disfrazados de vulnerables. Entonces uno ve, y lo vimos recién, hicimos el sorteo de los estacionamientos de las familias vulnerables, contratamos un local en el proyecto que estamos haciendo en este instante, Ciudad Panamericana, y bueno, conseguimos local, qué sé yo, llegó la gente, no, un estacionamiento pequeño. La persona que estaba a cargo dijo, oye, pero no era para los vulnerables, pues estaba lleno de autos. Y ojo, no estoy hablando de autos de la persona que trabaja en la feria, con la camioneta, no, estaba hablando de autos último modelo del año. Entonces la pregunta es, ¿podemos seguir en una política de esta índole en que en definitiva no focalizamos, no revisamos este encuentro entre oferta y demanda y hacemos las políticas y los programas acorde para salir de esto? Gracias. Gracias.